Bueno, en la continuación del matutino del día acá en el Canal 6, el Canal del Sol, realmente vamos a recibir con gran placer a nuestro primer invitado de la mañana. Se trata del ingeniero Lisandro Macarrulla, a quien de inmediato damos la bienvenida y quisiéramos preguntar, ¿cómo usted siente que amanece el día en República Dominicana? Sobre todo después del contenido vertido en la locución presidencial, ¿verdad?, ante la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que todos los dominicanos debemos sentirnos contentos porque fue un balance de la ejecución del gobierno del año pasado, donde se mostraron cifras interesantes, resultados halagadores y en momentos difíciles. Yo creo que pocos países pueden mostrar una ejecutoria en el año 2022 como la que nosotros tuvimos. Concluimos un año con reservas internacionales récord, que eso genera mucha confianza en los inversionistas y en todo lo que tenemos que ver con la economía y con la estabilidad macroeconómica del país. Un crecimiento importante, cerca del 5%. Las inversiones que se hicieron, por primera vez este gobierno prácticamente cubre el 100% de las inversiones programadas, una disminución del desempleo, se crearon más empleos de calidad que informales. O sea, yo creo que hay una serie de indicadores macroeconómicos y sociales y hasta políticos, porque no debemos también descartar que hay una estabilidad política en el país, que es la envidia de muchos países latinoamericanos. Entonces yo creo que todos debemos sentirnos contentos y seguir trabajando en ese sentido para que la República Dominicana pueda finalmente, junto con el mundo, superar todos estos desafíos de los últimos años. Eso quiere decir, ingeniero, que usted valida todo y cada uno de los aspectos que fueron resaltados por el presidente y que muchos partidos de oposición, o de los partidos de oposición, los pocos que tenemos, ¿no?, activos por lo menos, no, por el contrario, le han restado credibilidad a lo que él planteó. Tradicionalmente en la República Dominicana, los partidos que estén en la oposición, y así mismo lo hacía el PRM, critica la rendición de cuentas del gobierno de turno. Pero lo que yo le puedo decir es que todas las cifras que fueron dichas ahí son reales. Obviamente el rol de la oposición es ese y el rol del gobierno es destacar lo que le conviene. Puede ser que algunas cosas que fueron obviadas, que yo entiendo que son mínimas, no le favorecía mencionarlas, pero en sentido general todo lo que se dijo ahí es correcto y yo creo que es para que todos nos sintamos orgullosos, porque ayer eso mismo no es solamente la obra del gobierno. Ayer mismo el presidente de la Confederación, Iván García, si mal no recuerdo, de productores de pollo, daba unas cifras muy diferentes a las que presentó el presidente Luis Abinader. Con respecto a los pollos me refiero. ¿Él se refería a la producción de pollo o al precio? A la producción y al precio de los pollos, ambos. Porque recuerden que lo que el presidente mostró ahí es un precio relativo del pollo con el poder adquisitivo de la persona. Y eso es correcto. El precio del pollo en ese momento, cuando él mencionó, estaba ese precio y el salario mínimo era el que él dijo. Y eso es un ejercicio sencillo. Salario mínimo entre el precio de la libra de pollo. Y hoy en día es cierto que un dominicano con el salario mínimo puede comer más carne de pollo que la que comía en ese entonces. Don Lisandro, usted decía, el presidente abordó los temas que le convenían. ¿Cuáles temas él no abordó que no le convenían? Mira, rápidamente así no se me ocurre ninguno, pero es un ejercicio normal que los presidentes destaquen en esa rendición de cuentas las cosas que le convienen. Ahora, él reconoció que muchas cosas no fluyeron, muchas realizaciones al ritmo que él se había planificado producto de la crisis. E inclusive él mencionó la carretera del Ámbar, que va a empezar ahora, que había dicho que iba a empezar anteriormente, y explicó por qué no había empezado. Yo creo que eso fue algo que habla muy bien de él, reconoció que no arrancó en ese tiempo. Por ejemplo, Monte Grande, la presa de Monte Grande,
que tenía 7 años en construcción y este presidente tiene apenas 2 años y medio y la ha llevado de un 35% de ejecución que tenía cuando él llegó a casi un 100%, porque en pocos meses ya va a ser inaugurada. Pero con adendas. Pero claro, usted sabe que los materiales de construcción producto de esta crisis mundial han aumentado 30%, pero las adendas, precisamente en ese contrato, no son solamente económicas. Ese contrato estaba lleno de distorsiones y de situaciones que eran insostenibles dentro del marco de transparencia e institucionalidad de este momento. Y se aprovechó y se corrigió todo eso. Pero lo más importante es que vamos a tener una presa, que toda esa región había perdido la esperanza de que se hiciera porque estaba prácticamente detenida. Ingeniero, excúseme, permítame una observación, una ayuda a memoria sobre cosas que quizá el presidente debió tratar y olvidó, adrede o no adrede. El endeudamiento y su correspondencia con la inversión en obras realmente productivas. Quería, discúlpame, antes no irme al endeudamiento porque es un tema muy interesante. Quería como quedarme en el asunto de las construcciones, si me permiten. Claro. En el asunto de las inversiones, en ese mismo contexto. Sí. Para ver si era posible que el licenciado Lisandro Macarrulla diera su parecer en torno a qué cree que se debe el asunto de que las inversiones de capital estuvieron rezagadas en los primeros 38 días, a propósito de las construcciones que estuvieron hablando. De los 38 días, pues se consumió el 9.22% del presupuesto en los primeros 38 días del 2023. Bien, bueno. Pero estuvieron rezagadas durante el 2022. No, durante el 2022 prácticamente se cumplió con el presupuesto de inversión. En el 2021 estuvo por debajo de lo proyectado, pero en el 2022 prácticamente se llegó al 100%. ¿Y por qué en el 21 estuvo rezagado? Recuérdense que estábamos en el momento más difícil de la crisis y el grupo estratégico del gobierno, que yo estaba en ese momento como ministro de la presidencia, nosotros optamos por estimular la industria de la construcción desde el sector privado. Recuérdense que en ese año 2021 la industria de la construcción creció casi 30%, o sea que tuvo un crecimiento robusto, la mayoría del sector privado. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos ahí que trabajar un balance para estimular al sector privado, la MIPYME y demás, para que producto de la crisis no sufrieran un trauma tan grande que no le permitieran reanimarse después cuando se lograra la estabilidad. Eso se hizo con el turismo, con toda la MIPYME. ¿Cómo lo hicimos? Inyectándole dinero a la economía. Se inyectó prácticamente el 5% del PIB como estímulo, dando tasas de interés, financiamiento a 0 tasa de interés. En los hoteles, aparte del financiamiento a 0 costo, también estimulamos el turismo interno a 0 costo. O sea, se hicieron una serie de acciones, sobre todo en el aspecto monetario, para estimular la economía y garantizar el menor trauma posible para la pequeña y la mediana empresa. Porque muchos países que no optaron por un modelo de ese tipo, reanimar la economía, recuperarse después de la gran crisis, le ha dado trabajo porque se perdió esa capacidad productiva. Nosotros aquí son contadas las empresas que totalmente desaparecieron. Hay muchas que han crecido, inclusive ahora con mucho más robusta, y ahí está lo que se logró en materia de plazas de trabajo, lo que se ha logrado en crecimiento de la economía. Recuérdense que venimos de un 2021 donde crecimos un 12%. Si el Estado Dominicano, aparte de ese estímulo monetario, hubiera hecho un estímulo mayor en inversión, el nivel de inflación iba a ser altísimo, porque no había ni siquiera materiales de construcción, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Recuérdense que la cadena de abastecimiento, la parte logística, se rompió. Entonces, hubo que manejar ahí con
con mucha inteligencia. Los déficits de los contenedores. Sí, recuérdese lo que costaba traer un contenedor de China, cuando usted conseguía un contenedor. Entonces, ahí se hizo un malabarismo casi económico que nos permitió tener éxito y ha sido reconocido internacionalmente. Hoy en día la realidad es otra. Ya hoy en día ese estímulo monetario no existe y al contrario hay una política monetaria restrictiva para luchar contra la inflación. Sin embargo, ingeniero, el endeudamiento sigue preocupando a una gran parte del país. Voy a su pregunta, lo que pasa es que atendí la dama primero. Bueno. Además, aparte de ser dama, es rosa. Mira, el endeudamiento realmente eso fue un tema que el presidente trató y debemos también estar contentos con eso. Recuérdense que con relación al PIB, la deuda bajó. En términos relativos aumentó, pero con relación al tamaño de la economía hoy en día, la República Dominicana debe menos. Y en términos de relación... Pero eso parece un manejo... Es el manejo, que todos todos los políticos le dan a eso. Eso iba a decir. Entonces, lamentablemente nosotros no podemos sacarnos del esquema. Pero fíjense que la República Dominicana, en medio de esta crisis, es de los pocos países del mundo que en el 2021 y en el 2022 las agencias calificadoras de riesgo mejoraron su posicionamiento. Eso indica que no nos hemos manejado mal. Sí. Y eso suena sencillo, que te mejoren tu calificación de riesgo, pero eso tiene un impacto para todos, porque si eso en vez de mejorar, desmejora, todo el dinero costaría más para el gobierno, para los productores, y eso se refleja en mayor inflación y alimentos más caros para todos los dominicanos. Ingeniero, y con el perdón de los compañeros, y antes de que Bianca, que es nuestra compañera aquí también, le haga una pregunta, usted habla en plural, nosotros, ¿usted se siente como cómodo afuera o adentro? ¿Se siente igual? ¿O usted añora volver realmente? ¿Usted sigue con el presidente Luis Abinader? Parece que hay una buena conexión entre ustedes. No, lo que pasa es que, mira, lo primero es, déjame empezar de atrás para adelante. Yo no añoro volver, lo dije públicamente hace 2 semanas, que mi ciclo como funcionario, como empleado, servidor del Estado, ya concluyó. Yo tenía un horizonte de 2 años y lo cumplí. Una pena porque se ha perdido el gobierno de un gran vocero. No, mira, Sí. Déjame decirte que hay un buen equipo. El presidente tiene un equipo por área, ¿no? El Estado él lo organizó de forma diferente a través de los gabinetes, que son instituciones donde se abordan temas específicos de la gestión del Estado y se abordan de forma colegiada. Me da la corazonada, perdóneme, ingeniero, como que usted tiene unas relaciones muy Sí, armónicas por eso hice con la el pregunta. presidente Luis Abinader. Bueno, no tanto lo personal, porque ser amigo del presidente Abinader es un poco complicado, porque ese señor trabaja 20 horas al día, entonces uno no puede, no hay forma de hablar con él. Responde de madrugada. Pero yo me siento ser parte del gobierno que yo ayudé a construir. Recuérdese que yo me inicié casi 3 años antes de las elecciones, cuando el presidente Abinader era precandidato. Él creó un gabinete presidencial de campaña donde se trabajaron una serie de cosas que tenían que ver con el momento y la dinámica del momento electoral en ese entonces, y después en la parte de crear los programas de gobierno, y yo me siento casi como si fuera el tío de muchas de las cosas que se van logrando, porque el papá es él. Y nosotros, mientras el presidente Abinader esté en política, nosotros vamos a tratar de seguir apoyando, no como funcionario, pero sí con un derecho que me asiste como ciudadano. Y la verdad que yo me siento muy identificado con muchas de sus ejecutorias. Además, yo he sido un funcionario atípico.
recuérdate que cuando yo renuncié, a mí me hicieron una fiesta donde estaban ministros, que mucha gente le llamó la atención que el sustituto mío estaba ahí. La gente está acostumbrada aquí a pelearse. Exacto. No, yo soy amigo de todos, colaboro con todos. Y la verdad que me siento muy bien con ese equipo de trabajo que tiene el presidente. Ingeniero, ¿va a trabajar o no en la reelección? A propósito de ¿No va a trabajar en la reelección? No. El presidente no ha dicho que se va a reelegir. Es evidente. Pero si lo dice, ¿usted trabajaría? Lo pudiera sopesar. Ingeniero, perdóneme que no quiero pronunciar aquí un gadejo ni nada por el estilo. No es mi intención, ni es mi derecho. Hay quienes con razón o sin razón ha dicho que usted le causó muchos dolores de cabeza al gobierno de Luis Abinader, al extremo que usted tuvo que decidir retirarse. Entonces, ¿cómo se mantiene esta armonía que hemos hecho referencia entre el ingeniero Lisandro Macarrulla y Luis Abinader como presidente? Yo no entendí bien la pregunta, que yo le causé mucho dolor de cabeza y ahorita usted me dijo que fue una gran pérdida que yo saliera, entonces como que no entiendo. Y que es un buen vocero. Sí, que soy un buen vocero. Pero es lamentable que yo no esté. Pero yo te voy a contestar. Escúcheme, ingeniero. El ingeniero graba, no se le va una. Escúcheme, ingeniero. Yo tomé como referente lo que en Voz Populi se expresa por ahí, muchas veces con razón o sin razón. Él no está manifestando su opinión. No es mi opinión ya yo la señalé previamente. Qué bueno que tú me aclaraste eso, porque me confundí. Mira, la verdad es que, como dice mi carta de renuncia, yo tenía un programa de vida que incluía 2 años de servicio. Fíjate que en la carta lo digo también, que ya en marzo, febrero, marzo y abril, ya yo había solicitado 3 auditorías, porque yo quería entregar mi gestión auditada. De esas 3 auditorías, lamentablemente, solamente se ha concluido una, porque había que terminar el periodo del año, ¿verdad? Yo salí en agosto, para auditar el año completo y ahí incluir los 8 meses de mi gestión. O sea, eso estuvo programado desde el principio. Ahora, cuando son temas de Estado, uno no puede decir, yo voy a estar 2 años. No, o sea, eso no se estila. Usted, por ejemplo, en el sector privado, usted puede firmar un contrato con esta empresa por 2 años, o por 1 año, por lo que usted quiera. Pero en el Estado eso no es tan sencillo. Pero yo tenía ese horizonte establecido como funcionario. Eso no quiere decir que yo siga cerca del presidente de la República, que cuando él decida lo que vaya a decidir, si decide salir del gobierno, mejor, porque quizá pudiera disfrutar más de su amistad, porque va a tener más tiempo, pero si decide lo contrario, estaré cerca también. Okay. Ingeniero, usted ha vuelto completamente a su sector empresarial, que sabemos su larga trayectoria. Quisiéramos saber su opinión, estamos en un momento de aprestos de un aumento salarial al salario mínimo. Quisiéramos ver cómo está el empresariado y qué usted opina al respecto. Mira, se impone un salario, un incremento del salario. Lamentablemente, ustedes saben el impacto inflacionario que ha tenido el mundo entero. Eso lleva a la pérdida de poder adquisitivo. La última vez que se aumentó el salario en este gobierno fue el aumento de salario más alto en términos reales que se ha hecho en toda la historia de la República Dominicana. Y yo he estado en los últimos 40 años en todas las negociaciones de salario que se han hecho, de una parte o de la otra. Y en este momento, en este gobierno, se hizo un incremento por encima de la inflación acumulada en ese momento. O sea, en otras palabras, hubo un aumento en ese momento, un aumento real de salario en la República Dominicana. Lamentablemente, lo que ha sucedido a partir de ahí impone que nuevamente se haga. El sector empresarial ha mostrado, por lo menos públicamente, el liderazgo empresarial lo ha manifestado, que tiene interés de sentarse a discutir un nuevo aumento salarial. El presidente lo dijo en el discurso, ya hay 2 de las partes a favor de eso, y obviamente los beneficiarios de ese incremento, que son la parte laboral, también va a estar de acuerdo. O sea que pronto veremos, por ese escenario que se ha creado, un aumento salarial.
¿De cuánto? Lo dirán Sí. los actores de eso. Una pregunta. Rafael Pepe Abreu estuvo por aquí, que es muy amigo suyo, y le dejó saludos. Él sabía que usted venía hoy. Sin embargo, usted hace una referencia histórica muy importante, eso cuando se indexó, o no se indexó, sino cuando se reajustó el salario mínimo. Todo el mundo sabe que la facultad constitucional del Comité Nacional de Salario. Para Lisandro Macarrulla, que tiene diversas empresas, ¿cuál sería el porcentaje ideal de reajustar los salarios mínimos en la República Dominicana? Mira, Dígame que un 40%. mira, yo no te puedo decir eso, porque la verdad que no estoy involucrado de lleno y son muchas las variables que hay que tomar. Recuerden que nosotros estamos en un proceso, y eso es parte del programa de gobierno del presidente Abinader, en un proceso de ir convirtiendo más empleos informales en formales, porque la informalidad es muy negativa. Entonces, hay que jugar con un equilibrio, porque aquí el 90% de las empresas son pequeñas y medianas. Así es. Entonces, hay que ver el último ejercicio que se hizo, que lo manejó el ministro desde la parte oficial, que era donde yo estaba ya en el último ajuste salarial, lo manejó el ministro de Trabajo, el ministro de Camps, y lo hizo magistralmente. Yo te voy a decir la verdad, yo sentía hasta envidia de la buena, porque yo había estado involucrado siempre en esos procesos y nunca habíamos tenido un manejo tan inteligente como él lo hizo y tan favorable para todos los sectores. Y yo sé y confío mucho en que él lo hará en esta ocasión. Yo no sé si será 40, pero será un aumento. Licenciado Macarrulla, usted ha planteado en diversas ocasiones, a través de ese foro de pensamiento que viene dirigiendo, la necesidad de un modelo económico inclusivo, que no sea excluyente, que sea sostenible. Estos ejes que nosotros hemos tratado junto a nuestros compañeros, que usted nos ha planteado, ¿formarían parte de ese modelo que usted propone? ¿Es algo concreto que tiene para incluirlo en la agenda nacional, en la agenda del debate? Mira, déjame explicarte, Rosa, y contigo me siento con mucha confianza para decirlo, porque tú eras parte del sector empresarial cuando en un discurso de la Cámara Americana de Comercio en el año 2009, yo hablé del cambio de modelo económico. Cuando ella tenía 15 años. Sí, no, 12. No tenía cédula, no tenía cédula. Que el licenciado Lisandro Yo pedía lo aclara, permiso en su casa para que la dejaran ir a trabajar. Yo me lo imaginaba. En ese entonces, siendo presidente del CONEP, yo planteé una crítica fuerte al modelo económico tradicional de la República Dominicana, donde había un crecimiento económico, pero no había desarrollo económico. Eso lamentablemente se mantiene. En el programa de gobierno del presidente Luis Abinader, precisamente se recogen todos esos argumentos. Lo que pasa es que el gobierno de Luis Abinader tiene 2 años y medio de ejercicio presidencial. Las transformaciones estructurales que hay que hacer para ese modelo no se logran en 2 años y medio, y mucho menos en 2 años y medio de la mayor crisis mundial de los últimos 100 años. El presidente Abinader ha tenido la virtud de que ha logrado iniciar esos procesos de cambio estructurales para mejorar el desarrollo del país, hacerlo menos excluyente, generar más oportunidades, y a la vez atender las urgencias que ha generado la crisis. Pero para nadie es un secreto que no ha podido ser en la magnitud de lo que él planteó. Pero de ninguna manera esas transformaciones tienen efecto inmediato. Fíjense, por ejemplo, vamos a hablar de Manzanillo, que hay un artículo que yo publiqué ayer en el periódico. Manzanillo, hay todo un proyecto de desarrollo para la provincia del Cibao del Noroeste. Eso no se logra en 2 años, ni en 3 años. Ahora, el plan está ahí, se inició y es responsabilidad de las personas que van a continuar dirigiendo el Estado de continuarlo. Pero ese plan de desarrollo, que es el modelo que vamos a extrapolar a nivel nacional, está hecho de la forma siguiente.
inversión privada y estatal. Pero inversión, no gastos ni subsidios puntuales, ni que te vamos a dar una fundita todos los meses. Eso es el plan social, se mantiene hoy en día y se ha incrementado. Pero el objetivo no es que sea permanente, el objetivo es que esa región tenga los medios productivos, las plazas de trabajo y las condiciones para que cada dominicano se gane su sustento Le digo de forma algo, digna. la gente de Manzanillo no creen en eso. ¿Ustedes recuerdan el proyecto Transdominicana del 2001 con Hipólito? Sí. Claro, derrumbaron la Torre Gemela, había capital francés y árabe. Dos preguntas, una para que se... ¿Tú me permites abundar algo? ¿Cómo no? La de Pedernales creía menos. Cuando nosotros fuimos a Pedernales a dar el primer Picasso, a nosotros nos dijeron que habían ido 19 veces anteriormente a dar el primer Picasso. Sí, y nadie creía, pero ahí está. Pero que después de la guineera famosa aquella, en Manzanillo hay como que en Pepillo Salcedo, ahí no funciona nada. Esa gente mire, ahí hay una desesperanza terrible. No es por abrumarlo a usted ni de quitarle su espíritu esperanzador. Yo tengo dos preguntas de mi parte. ¿Usted sabe de música popular? ¿Le gusta la bachata, el merengue? A mí me gusta. Porque usted me luce muy formal. A mí me gusta toda la música. Le voy a pasar un careo. ¿Cuál es su bachatero favorito? Raulín. Cogemos un club ahí. Nereida, le gusta ese tema. Y mi segundo tema, yo hice un curso de economía 2011 a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hace mucho. ¿Cuál es el porcentaje ideal de una deuda pública, de un endeudamiento público? Y oiga la conectividad que tiene, o el vinculante, como dicen los abogados. ¿Usted cree que la alianza pública-privada no es un financiamiento disfrazado o una privatización de las instituciones y los servicios? ¿Hay o no hay límites? No. Mire, mi profesor de economía, Edilberto Cabral, me dijo, Monclús, un buen gobierno se mide por la deuda pública, la financiación pública, y no debe pasar de 1/3. Por el estudio en Rusia, no sé si tenía razón. Oriénteme usted. No, yo le voy a preguntar a tu profesor, que fue mío también, el porcentaje de la deuda rusa. Pero, mira, eso es relativo. Okay. Un país, por ejemplo, Japón, tiene más de 100% de su PIB de deuda. Wow. Y mira, es un terrible. país desarrollado y nosotros tenemos el 50 y pico por ciento y somos un país Lisandro, eso es muy alto, el 50%. Eso, no, mira, lo importante es, y no es que estamos en buena posición en ese sentido, pero es la realidad. Lo importante no es lo que tú debas, sino cuánto te cuesta de tus ingresos el servicio de la deuda. Sin abusar O sea, Sí. si tú ganas 1,000 pesos y yo gano 500, si tú debes 200 y yo debo 300, tú debes 300 y yo 200, tú estás mejor que yo, porque tienes mucho más ingresos para poder cubrir tus 300 que yo, que gano la mitad tuyo y debo 200. Eso pasa con los países. Tu capacidad de pago, obviamente, a todos los políticos del mundo le conviene medir la deuda con relación al PIB, es con relación a tu capacidad de pago. Y no estoy diciendo que nosotros estamos en buena posición en eso. Ahora, estamos mucho mejor que casi todos los países y ese es parte del reconocimiento que nos han hecho la calificadora de riesgo, sí, que en gran medida eso es lo que mide, tu capacidad de pago y tu estabilidad futura macroeconómica. O sea que la República Dominicana no está tan mal. Sin embargo, y está bastante bien dirigida. Sin embargo, ingeniero, en la práctica, prácticamente, valga la redundancia, todos los gobiernos incurren en no poder traducir hacia la población popular, hacia el pueblo, con bienestar, esa bonanza. Esa bonanza. Que escribe usted y que planteó el presidente en su discurso más reciente. Pero por eso te hablaba ahorita que yo siempre he sido partidario, no ahora, te estoy hablando del discurso del 2009, de un cambio de modelo económico, donde esa riqueza que ha generado la economía durante los últimos casi 50 años se traduzca, se permee, o sea que crear desarrollo social, no solamente crecimiento económico. Y eso es el contenido del programa de gobierno del presidente Abinader, que a mí me tocó, junto con un equipo, interpretar su visión y ponerlo en blanco y negro y las estrategias para lograrlo. Eso es lo que contempla y va camino hacia eso. Si usted oyó el discurso
Hoy en día hay más gente con acceso a agua potable. Hoy en día hay más gente con acceso a las aulas. Hoy en día hay más asistencia para la madre soltera para que puedan incorporarse a la actividad productiva. O sea, eso es calidad de vida. Lo que se está haciendo en Pedernales, señores, lo que se está haciendo en Pedernales, cuando eso despegue, el nivel de vida de toda la región Enriquillo, no solo Pedernales, va a mejorar. Y va a mejorar de una forma sostenible. No va a mejorar porque este mes te dieron 2 funditas y tú vas a comer. Exacto. Tú vas a tener un empleo permanente de calidad, porque eso no fue un proyecto aislado. Ahí hay todo un programa de desarrollo social, todo un programa de desarrollo urbanístico para que el destino no se desarrolle de forma anárquica. O sea, son muchas cosas que eso incluye y eso se ha logrado sobre la base de un proyecto planificado y con una visión como la que usted planteó, de desarrollo económico, no de crecimiento económico. ¿Y qué tipo de acogida has recibido ahora que hablamos de crecimiento y desarrollo sostenible? Tu propuesta de la 42. Ese es un buen ejemplo, sencillo y barato. Ahí tenemos la 42, que es un fenómeno a nivel mundial, señores, a nivel mundial. Lamentablemente, lo que estamos exponiendo hacia el mundo no es nuestra mejor cara, pero está ahí y existe. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Crearle las oportunidades a esa juventud que ha demostrado tener ese talento y que el mundo lo está comprando, ese producto, sí, para que ellos puedan, primero, manejarse mejor ellos. No malgastar el dinero, porque lo primero que hace es comprarse unos carros millonarios. ¿Pero le ha funcionado el no, no es sostenible así. Eso es un poco anárquico y a final de cuentas no es ni lo que queremos vender al extranjero ni lo que queremos para nuestra sociedad. Entonces, ya que eso existe, trabajemos un modelo de desarrollo que le permita mejorar, educarse y fomentar mejor todos esos recursos. Eso es lo que se ha planteado. Ingeniero, yo lo estoy viendo más político que empresario. Sí, como que empresario. Mira, usted se ve presidenciable. Mire, señores, pero el ingeniero tiene también derecho a hacer una alternativa luego de Luis Abinader. Permítanle eso, por favor. No, imposible. Miren, señores, la verdad es que yo no tengo ningún tipo de aspiración política. Porque es que no tengo las condiciones, ni he hecho el trabajo. Usted no se ha visto entonces. No he hecho el trabajo. Eso, yo hace muchos años. Han aplicado la estrategia. Ingeniero, no rehuya que eso es un derecho. No, pero yo estoy diciendo la verdad. No sería político decir lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo se llama? La asistente. Mire, yo quiero, por favor, con el permiso de Monclús, presidencial. Con el permiso de Monclús, y a sabiendas de que esto es un programa antiñoños, ¿verdad? Realmente, ingeniero, el presidente de la República hizo referencia a un tema de mucha trascendencia en la vida del dominicano de hoy, y es, en palabras mías, a la maldición del pueblo haitiano. Tenemos que resolver, nosotros neonacionalistas, los patriotas de Nuevo Cuño, tenemos que resolver esta problemática que nos generan los haitianos en el país. Cuidado que mi abuela era haitiana. El presidente constitucional de la República, Luis Abinader, hizo una invitación a las diversas fuerzas políticas, económicas, las fuerzas vivas, como se le llama, ¿no?, en la República Dominicana. Sin embargo, una parte de esa fuerza viva dice: ¿a qué me voy a reunir si ya nos convocaron y lo que hicieron fue que realmente no nos hicieron caso? A perder el tiempo de manera olímpica. Vámonos. Ahora bien, se puede resolver esa problemática sin necesidad de tanta laraca y pura y sencillamente aplicando lo que establece la Constitución Dominicana. Mira, el problema haitiano es un problema que trasciende inclusive a lo que está establecido en la misma Constitución de la República Dominicana. Las cosas se han complicado, Haití ha ido involucionando rápidamente, entonces hay que buscar soluciones pragmáticas, porque tampoco podemos perder de vista que grandes sectores productivos de la República Dominicana dependen de la mano de obra haitiana. Aquí la construcción, que es
uno de las actividades económicas que más impacta en el empleo depende de la mano de obra haitiana. La agricultura, el turismo, la industria. Entonces, hay que organizarnos, pero sin perder de vista todo eso. Ahora, también yo creo que el presidente de la República ha hecho un ejercicio responsable frente a la comunidad internacional y le ha exigido con decisión, con valentía, que todos tenemos que involucrarnos en ese problema. Aunque yo, y ya eso no es el presidente de la República, en mi caso particular entiendo que el problema haitiano, el 90% de la solución tiene que ser de manufactura dominicana, porque somos los más afectados. Sí. Pero el presidente está haciendo el ejercicio que tiene que hacer y que debieron haber hecho otros, porque este no es un problema nuevo. Recuérdese que desde los primeros años, después de los primeros 7 años de la dictadura de Trujillo, que se rompieron los amores de Trujillo con Haití, el problema haitiano ha sido un comodín de los políticos dominicanos y el único que lo ha afectado con valentía e inclusive pagando un costo político importante es el presidente Luis Abinader. Entonces usted ve viable ese pacto, la posibilidad de llevar a cabo un pacto. Yo creo que no es que viable, no, que es imprescindible. La República Dominicana tiene que asumir eso fuera de la coyuntura política del momento y buscar una solución que sea un compromiso de nación donde participemos todos, hasta la gente como yo, que no está en ningún partido político. Mire, y esa visión, perdóname, Francis, esa visión no se contrapone con estas proposiciones, por ejemplo, de proyecto de ley, donde se le dan privilegios a los ilegales, ¿verdad? Y concretamente a los haitianos, privilegios que muchas veces ni los mismos dominicanos tenemos en su propio país. Mira, yo creo... ¿O estamos jugando a doble cabeza? No. Yo creo que lo que estamos jugando es a la política y eso fue una reacción política y que es delicado, porque es un problema de esa magnitud. No podemos tratarlo con tan superficialmente como se tratan aquí los problemas políticos. ¿Usted está de acuerdo entonces que se reintroduzca el proyecto de ley? Yo estoy de acuerdo con que se discuta, que es lo que se estaba planteando, que se discutiera en el Congreso para sacar un mejor producto, una mejor ley, como ha pasado en todas las leyes. Un Congreso que ha agregado valor a muchas de las iniciativas del Poder Ejecutivo. Y eso es lo que se pretendía en ese momento. Y me imagino que más adelante se va a pretender. Pero recuérdese, señor, que ya yo soy un desempleado, ya yo no soy el ministro de la presidencia. No parece, ¿no? Hay que hablar con la gente que... Conforme a usted se expresa, realmente no parece ser, ¿no? Yo puedo tener mi preferencia. Licenciado Macarrulla, y ahí mismo en no ese ser un agente secreto del gobierno. Un agente secreto del gobierno. Experiencia de esos 2 años, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Usted estuvo durante mucho tiempo dirigiendo diversas organizaciones empresariales del país, pero luego le tocó estar en una instancia donde también fue interlocutora del sector que usted representaba. Mira, la gran satisfacción que yo siento y por lo que yo me incorporé al equipo en ese momento de pre-campaña del presidente Luis Abinader es por la coincidencia de su visión de futuro que él tenía, por la que yo planteaba desde que yo tenía 18 años y empecé en el sindicalismo empresarial. El presidente Abinader tiene una visión como un estadista más que como un político. Él ve a largo plazo, tiene conocimiento de los cambios estructurales que hay que hacer aquí para mejorar la calidad de vida del dominicano, que coinciden con los planteamientos que hacía el sector empresarial en su momento. Porque el sector empresarial de la República Dominicana, con sus desaciertos y todos sus aciertos históricamente, ha sido un sector que no es apático a los temas sociales. Yo recuerdo que cuando yo hice ese planteamiento público en un discurso en la Cámara Americana de Comercio del cambio de modelo económico, era
la postura más desarrollista que se había hecho públicamente en este país. Y no era Lisandro Macarrulla, era el presidente del CONEP. Eso que yo dije ahí tuvo que haber sido aprobado por las directivas. Hasta el punto... Disruptiva en su ocasión. Disruptiva podría decirse en su ocasión. Lo que pasa es que el sector empresarial de la República Dominicana, y eso ha contribuido mucho a la paz social y política, y por vía de consecuencia también a la parte económica, eso ha tenido una labor activa y no es apático a los problemas sociales, y ahora ha estado colaboró durante estos 2 años. Todo esto que se ha logrado hay que darle su cuota tanto al sector laboral, al sector empresarial y obviamente al gestor del Estado, que es el presidente Abinader y su equipo. Ingeniero, tenemos que aprovechar al ingeniero que está aquí para un tema que entiendo que es muy importante a nivel económico. ¿Cómo usted vislumbra las inversiones extranjeras en nuestro país para este 2023? En su mejor momento. Tenemos 2 años rompiendo récord, cuando de todos los países latinoamericanos está emigrando capital. ¿A qué está emigrando capital? Eso es una muestra de confianza. Una última pregunta a propósito de inversiones. Hay un calificativo bastante marcado contra el gobierno, y es que este es un gobierno de los empresarios. Quizás por eso usted se siente tan identificado con el gobierno. No, yo te puedo decir que no es así. Es el gobierno que en su gabinete tiene menos empresarios. Si podemos coger el inmediato anterior, tenía mucho más empresarios en el gabinete que el presidente Luis Abinader. Pero no solo eso, es el presidente que ha duplicado la asistencia social. Entonces no es un presidente enfocado en favorecer al sector empresarial. ¿Usted favorece el fideicomiso que está propiciando el gobierno? Un abanderado. El ingeniero es un abanderado. Claro. No, yo no soy el promotor. Eso es, yo soy un creyente de eso. Trabajé en el diseño de los fideicomisos, pero la visión del gobierno eso no resta capacidad al gobierno, entregar una institución del Estado al sector privado. Al contrario, mira, eso da transparencia. A mí me gusta hablar con ejemplos, porque lo que estamos aquí tenemos la capacidad de entender fácilmente, pero esta es una sociedad que es muy vertical, ¿verdad? Sí, entonces, vamos a hablar de ejemplos. Pedernales, que es un fideicomiso. ¿Cuál era la opción anterior? Que el gobierno agarrara y vendiera los terrenos de Pedernales, que llegaron a venderse. Gracias a Piqui Lora. No, pero murió el que tenía los títulos. Bien, perfecto. Eso es media verdad, ingeniero. No, el gobierno anterior. Eso es media verdad. No, mira, hay que decir. Bueno, yo debo decirle el caso mío. Yo aparezco con 44 hectáreas. Y si yo tuviera 44 hectáreas, no hubiese conocido a ninguno de estos ñoños. Bueno, pero. No es verdad, y yo lo tengo y lo declaré. Es muy probable que alguien la tuviera, sí, aunque no fuera usted. Pero vamos a dejar eso. Pero me llevaron la cédula, me llevaron la dirección y todo. Yo no sé cómo eso llegó ahí. Ya murió. Pero mira, óyeme, el gobierno anterior también tiene el mérito de haber saneado los terrenos, porque hay que decir la verdad. Porque sin los terrenos saneados no se hubiera podido hacer lo que se está haciendo. Entonces, no, el gobierno tenía 2 opciones. O dejar Pedernales así como está, siendo la región más pobre del país, con toda esa riqueza, sí, porque eso es privilegiado a nivel de recursos naturales. Claro. O vender los terrenos y que un grupo de empresarios desarrollen eso, o hacer un fideicomiso. ¿En qué consiste? ¿Cuántos minutos yo tengo? Porque bueno, aclarar hace rato que el tiempo se venció. Le estamos siendo concesionarios por su condición y por yo estoy respondiendo, entonces no me pregunten más. Hace rato que no pasamos. Hace rato, ingeniero. Entonces lo dejamos ahí. Sí. Pero invítenme de nuevo, porque yo les voy a demostrar a ustedes, a ustedes que eso fue lo mejor que le pudo pasar al país. Vamos a un debate con eso. Déjeme despedir. Podría ser interesante y conseguir la opción distinta, o sea, la posición distinta, sí, frente a ese fideicomiso justamente, claro, de Pedernales. Sí, pero vamos para precisar 2 cositas, un minuto. Sí, cómo no. Fíjate que te reconocí que el gobierno anterior saneó los terrenos. Reconocí la labor de la señora Piqui Lora y su hija, Diana, que continuó la obra. Sí. Ahora, ¿qué opciones tenía este gobierno? Dejar a Pedernales como estaba y mandarle cada 15 días una fundita a cada municipio, o
hacer lo que está haciendo. Este es un gobierno que da continuidad a las obras del Estado. Así es, Totalmente. así es. Y en mi caso particular, la que me tocaron, Uno entendía que eso era un deber, pero ahora es un privilegio. no, eso era un deber y así lo entendíamos y así lo hicimos y lo estamos haciendo. Vamos a despedir al Vamos a ingeniero. despedirlo, yo lo voy a despedir. Dos preguntas de tiro rápido. Dos para despedirlo. Licey o escogido. Licey. Licey, bien, somos ya. ¿Merengue o bachata? Las dos, a mí me gusta todo, pero también puede hablar de otro tipo de música, puede Ok, hablar de está bien. ópera. Pero el ingeniero es Y un la mortal, Perfecto. un hombre sensible. ¿Qué pasó Bien, ahí? Detrás de usted viene como segundo invitado don César Fernández, hijo de una amiga muy querida de nosotros, doña Magda Florencio. Doña Magda. Ellos dicen que están caco a caco, la fuerza del pueblo con el PRM. ¿Usted qué dice? Yo digo que no, pero hay un trayecto para la competencia. Vamos Pero a esperar recuerde al que final. usted es fundamentalmente un empresario, no un político. Gracias, ingeniero, por Gracias. acompañarnos. esta Gracias, mañana. ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Ya le cursaremos la Lisandro siguiente entrevista. ¿Qué le pareció para la entrevista? Seguir Bien, hablando de Bien, me Pedernales. encantó. Este es un Muy programa- dinámica. Es dinámica, dinámica. Nos debe más temas. Nos Pero vamos, no a, las Tiene que volver. interrupciones. nos vamos a la siguiente pausa y retornamos con nuestro segundo invitado. No se muevan. Nuestro reloj.